bueno, empezar contándoles que yo me desempeño mayormente en la función de asistente, que creo que es una función bastante importante dentro de la estructura de un cuerpo técnico y fundamentalmente, bueno, no me está corriendo, un segundito por favor, que no me está corriendo la diapositiva. Ahora sí, bueno, lo primero que yo quería decir es que el entrenador asistente, como yo concibo la tarea, es parte de un cuerpo técnico, lógicamente, y que el cuerpo técnico conceptualmente es el equipo que dirige al equipo. Por lo tanto, es un entrenador ejerciendo otra función, en este caso, la de ser asistente. Y grafico esto con dos fotografías, ¿no? de entrenadores que han tenido una larga trayectoria y que han dirigido al máximo nivel y que han pasado o están actualmente desempeñando la función de asistente. El asistente es un entrenador que por el rol que ocupa en el equipo está en esa función, ¿no? Ejerciendo otra función. Al mismo tiempo debe comprender cuál es su función, aceptar ese rol y ejercerlo. El asistente tiene que tener claro que está dentro de un cuerpo técnico donde aporta desde un montón de lugares, pero que la decisión final siempre va a ser del entrenador. Y yo pongo acá dos fotografías de Gonzalo García, que ha ejercido el rol de entrenador asistente en la selección argentina durante muchísimo tiempo y que, dicho por él mismo, era una de las claves era esa, ¿no? Entender cuál era su función y ejercerlo de la mejor manera, tratando siempre de ayudar al equipo y de entender que yo hago la comparación con la campana, ¿no? Una campana, el entrenador asistente es como el badajo de la campana, no es la campana y no es el que la toca, pero sí muchas veces es necesario dentro del cuerpo técnico para que haya armonía y haya música. Así que fundamentalmente debe comprender cuál es su función y saber que está para ejercerla, no debe tener la ambición, el asistente de tomar decisiones o de ocupar el rol que tiene que ocupar el entrenador por la posición y el rol que tiene cada uno dentro del equipo. ¿Sí? Pensar como piensa el entrenador e interpretar su idea haciendo la propia, me parece que también es una de las cualidades y de las claves que debe tener el entrenador asistente. Al ser un entrenador de básquetbol y tener conocimientos y tener su propia visión de lo que es el juego, muchas veces esto puede llevar a alguna confusión, pero verdaderamente nosotros tenemos que saber cuál es la filosofía del entrenador con la que trabajamos, saber qué es lo que piensa, cuál es su concepción del juego, cómo le gusta elegir a los jugadores y interpretando su idea, tratar de pensar de la misma manera, pero siempre aportando y tratando dentro de esa idea, provocar la reflexión que pueda hacer que el entrenador siempre esté tomando buenas decisiones y decisiones que sean favorables para el equipo. ¿Sí? No, no solo tratar de decirle siempre, eso no significa decirle siempre que sea el entrenador. Muchas veces va a haber diferencia de pensamiento que hay que plantearla, pero sabiendo que el entrenador tiene su propia idea. Creo que otra de las cualidades que debe tener el entrenador asistente, otra de las cosas que debe conocer, es que no asiste solamente al entrenador, sino que asiste a todo el equipo.
estar siempre presentes para el entrenador y para los jugadores. Nosotros estamos insertos dentro de una organización, somos parte de una organización a la que tenemos que tratar de contribuir y de ayudar en todo sentido a que sea mejor, a que mejore y a que cada vez que nosotros hagamos nuestro trabajo, ese trabajo sea en beneficio de todos. Muchas veces hay que quedarse, como lo vemos ahí a Prigioni, pasando la pelota o ayudando en algún gesto técnico o tratando de ayudar a mejorar un jugador en todo sentido, en todo lo que necesite, y también al entrenador como máximo referente del cuerpo técnico, siempre estar para lo que haga falta dentro de la organización, dentro del equipo, sea con el entrenador, sea con los jugadores o sea con la organización en sí misma, ¿no? El entrenador asistente debe recibir las pautas del entrenador y aportar con iniciativas propias, nunca haciendo más de lo que se puede, pero tampoco nunca haciendo menos de lo que se debe. Creo que es algo fundamental tener iniciativa dentro del rol de entrenador asistente. Creo que es fundamental tener iniciativa propia, pensar desde qué lugar podemos contribuir con cosas que por ahí no se están haciendo y nosotros pensamos que pueden sumar, o con cosas que por ahí se están haciendo, pero que se podrían hacer mejor, de manera más eficiente. En esto pongo un ejemplo. Algo que a mí me parece que suma muchísimo son el tema de llevar estadísticas actitudinales. Entonces, siempre trato de cuando voy a un equipo, de que ese tipo de cosas se puedan cuantificar. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros valoramos o les pedimos a los jugadores que se tiren de cabeza en las pelotas divididas, pero cuando uno lo hace, por ahí no lo ponderamos como si ponderamos a un jugador que pasó bien la pelota y tiene un determinado número de asistencias, o el jugador que tomó un determinado número de rebotes. Entonces, tener cuantificado cuando un jugador tiene la voluntad de tirarse al piso, o de sacar un full de ataque, o de modificar un tiro, que son estadísticas que por ahí no son tradicionales, tenerlas dentro de nuestro universo de estadísticas me parece que está bueno, y cuando veo que por ahí llegas a un equipo y no se lo hace, trato de que se incorpore, porque me parece que es un dato importante. Entonces, todo lo que nosotros pensamos como entrenadores en la función de entrenador asistente, tenemos que charlarlo con el resto del cuerpo técnico y tratar de con esa iniciativa aportar a un mejor funcionamiento y aportar a que el equipo vaya mejorando, que vaya siendo cada vez mejor. En esto me pongo un poco del lado de cuando a mí me toca armar un cuerpo técnico y elegir un asistente. Yo enumero las cosas que busco en un asistente y que creo que todos los entrenadores buscan a la hora de elegir un asistente. Como primer cualidad, creo que la lealtad es fundamental. La lealtad a la idea de juego que tiene el equipo, a los valores que se le van a transmitir al equipo, a saber que nosotros tenemos en claro, o sea, ser leal también significa saber que tenemos en claro que vamos a cumplir un rol y que ese rol es importante para el equipo, y a lo mejor no es valorado por nadie, porque la realidad es que el trabajo del asistente siempre está un poco velado, ¿no? Es como que no se nota tanto, pero no importa, nosotros sabemos que es útil y sabemos claramente cómo somos útiles al equipo. La segunda cualidad es la capacidad. Indudablemente uno tiene que buscar
en un asistente que sepa de técnica, que sepa de táctica, que esté capacitado para hablar con los jugadores, para transmitirles conocimientos, para transmitirle información, para transmitirle alguna corrección, capacidad para saber de técnica, de táctica individual, de poder ayudar a mejorar a los jugadores. La capacidad es un rasgo irrenunciable de cualquier función que uno desempeñe en cualquier trabajo, y el básquetbol y la función de entrenador no es la excepción. En tercer lugar pongo el manejo de la tecnología. Creo que todo asistente debe tener conocimientos de las herramientas tecnológicas propias para el trabajo que hay que desempeñar, que cada vez va siendo más. Creo que se va perfeccionando tanto el tema del rol del asistente, que cada vez se necesita más la tecnología, y tenemos que estar siempre, o tratar de estar siempre con la mayor cantidad de conocimientos tecnológicos que nos sea posible. Profesionalismo, sobre todo tener en claro que el profesionalismo no tiene que ver con lo que uno percibe como remuneración, sino el profesionalismo es un estilo de vida. Saber que siempre hay que estar dispuesto a darle un poco más de trabajo, a darle al equipo un poco más de nuestro tiempo, saber que siempre el trabajo está primero, ¿sí? Eso va de la mano con la responsabilidad y con la organización. Todos los asistentes creo que trabajamos de la misma manera, y tenemos organizado todo lo que vamos teniendo de temporadas anteriores para que la información siempre la tengamos fresca y disponible. Y otro rasgo que a mí me gusta es la capacidad que el asistente tenga, o trato de tener cuando ejerzo el rol de asistente, capacidad para innovar, capacidad para plantear cosas nuevas, distintas. Por ahí, más adelante, cuando estemos hablando de la tarea específica del scouting, voy a explayarme un poco más en ese sentido, pero la capacidad de innovar me parece que es una cuestión fundamental, ¿no? Después, generar la plena confianza de todos me parece una característica y una cualidad sobresaliente que deben tener todos los asistentes. Creo que nosotros tenemos que ser el punto de equilibrio entre todas las partes que intervienen en el equipo, entre los miembros del cuerpo técnico con el entrenador, entre el entrenador con los jugadores, y eso genera un vínculo de confianza que también se logra a partir del conocimiento y de muchas de las cosas que hablábamos anteriormente, ¿no? de la lealtad, de saber que fundamentalmente nosotros somos dignos de confianza, para que un jugador pueda venir y manifestarnos algo que por ahí no se lo quiere decir al entrenador, o para que el entrenador transmita a través de nosotros un mensaje a los jugadores, y saber que ese mensaje va a llegar fielmente tal como él lo quiere transmitir. Así que me parece que eso es fundamental, ¿no? Generar en todos plena confianza. Y lo grafico con esta imagen, que seguramente muchos lo habrán visto durante la última Copa del Mundo, ¿no? Y es cuando Sergio Hernández le entrega a Silvio Santander, que estaba en el rol de asistente, la pizarra para dibujar una jugada, ¿sí? Y mientras lo está haciendo, el entrenador, creo que es un gesto de muchísima confianza para con su asistente. Lógicamente eso va de la mano con la capacidad que pueda tener el entrenador que ejerce la función de asistente para en ese momento poder hacer algo por diseño, y al final que termine saliendo y que termine sumando para el equipo.
Y yo rescato mucho el mensaje al último de Sergio donde dice va a salir, teniendo confianza en lo que están haciendo. Por lo tanto, eh, es una imagen muy clara de cuando un cuerpo técnico tiene una buena dinámica y tiene confianza, como los jugadores también tienen confianza en el asistente, y todos trabajamos en un medio mucho más ameno, de confianza y que suma en todo sentido para el equipo. Esas situaciones de ser dignos de confianza creo que es fundamental. Poder anticiparse a las situaciones que se puedan dar, tanto sea durante un entrenamiento o un partido. Eh, Nosotros tenemos que tener conocimiento de los estados de ánimo de todas las personas que intervienen en el equipo, saber cuando un jugador está molesto por algo o cuando el entrenador está molesto por algo y tratar de anticiparnos y tener siempre una respuesta que pueda que pueda equilibrar todo, de manera de que siempre trabajemos en un clima bueno, en un clima positivo, que no haya rispideces que puedan atentar contra el buen funcionamiento del equipo. Fundamentalmente nosotros tenemos que saber que somos el equipo que dirige el equipo, eh, hablo del cuerpo técnico, ¿no? Y que muchas veces un jugador puede estar enojado por algo y tenemos que explicarles el porqué de determinadas situaciones, por qué no tiene razón en estar enojado o por qué sí la tiene, pero que no es el momento de hablarlo. Y eso, poder anticipar esas situaciones, siempre va a dar un plus para el equipo. Lo mismo durante el juego. Durante el juego, anticipar situaciones de lo que pueda llegar a ser el rival, de lo que pueda llegar a plantear, de conocer a todos los entrenadores de la competencia en la que nos desenvolvemos, saber cuándo le gusta cambiar, cuándo no, y poder, a través de esa anticipación, brindarle mejores herramientas o a nuestros jugadores o a nuestro entrenador, para que en definitiva la toma de decisiones sea mejor, sea más acertada y tenga de un mayor porcentaje valga la redundancia, de aciertos a la hora de decidir. Me parece que esto también es fundamental, ser el sostén anímico del entrenador y de los jugadores, sobre todo el entrenador. Me parece que muchas veces nosotros tenemos que ver que si el entrenador se está enojando por algo durante el juego o que está saliéndose de foco, que puede ocurrir muchas veces, tratar de hacerlo reflexionar, de explicarle que ciertamente el equipo lo necesita enfocado en que él dirija al equipo, más que en estar enojado con otras situaciones extra que muchas veces no se pueden cambiar. Entonces me parece que ser el sostén anímico durante el partido, previo al partido también, es un tema que tocar más adelante cuando hable del scouting, pero cómo anímicamente podemos ayudar al entrenador en el prepartido, durante el partido y también después del partido. Creo que muchas veces cuando termine el partido, si se logra un triunfo y donde podemos confundirnos y pensar que el momento en el que está el equipo es mejor de lo que es, o si perdemos, seguramente a todos nos ha pasado de vivir el momento de soledad que es para el entrenador cuando pierde un partido, y eso ahí es donde nosotros tenemos que estar apoyando al entrenador y tratando de que él, tanto del triunfo como de la derrota, desconecte un poco y, y que pueda llegar más descansado y con la mente más fresca al primer día de entrenamiento,
y realmente en trabajar para mejorar al equipo. Y de los jugadores, también creo que uno tiene que conocer a los jugadores, saber cuándo están bien, cuándo están contentos, cuándo están con confianza, cuándo no, y ayudarlos. Si perdieron la confianza porque no están jugando bien, ayudarlos a recuperarla a través del entrenamiento, a través de alguna situación en la que podamos contribuir a que ellos levanten su autoestima, o muchas veces acompañarlos en los momentos duros que les toca pasar, alguna lesión o alguna situación personal en la que ellos, si nos tienen confianza, nos puedan comentar y darle alguna visión para que ellos rindan de la mejor manera y para que puedan estar siempre bien y positivos para el equipo, ¿no? Creo que eso es fundamental. También el manejo de la comunicación interna, me refiero a la comunicación que tiene que ver con el equipo, dentro del cuerpo técnico, con los colaboradores, con los demás asistentes que pueda llegar a tener el equipo. Es importante tener una comunicación fluida, también con el entrenador y entre el entrenador y los colaboradores y el entrenador y los jugadores. Siempre, muchas veces los entrenadores quieren enviar un mensaje tanto al resto del cuerpo técnico como a los jugadores, y para eso tenemos que tener la capacidad de saber interpretar el mensaje y que llegue fielmente a todas las personas que intervienen en la parte deportiva. ¿Para qué? Para que siempre esté claro cuál es la... Así que el manejo de la comunicación interna es otra de las características en las que el entrenador asistente tiene que ser eficiente, tiene que tratar de ayudar al entrenador desde ese lugar. Tan importante como manejar la comunicación interna es el manejo de la comunicación externa. Muchas veces nos toca interactuar con la prensa, con los directivos o con los aficionados. Particularmente para mí, a mí no me gusta charlar con la prensa, salvo que sea una cuestión muy puntual y que un poco esté hablado con el entrenador. Me parece que muchas veces la prensa trata de hacerte decir cosas que puedan generar un conflicto y que no es positivo para el grupo, por lo tanto trato de evitarlo. Trato de evitarlo cuando quieren hablar específicamente de la función del asistente. Me parece que ahí sí, que hay que contarlo y que se puede hablar, pero cuando quieren hablar de decisiones que ha tomado el entrenador o de algún cambio o de alguna situación que tiene que ver con el equipo, me parece que la persona que mejor lo puede expresar y que más autorizada está para hacerlo es el entrenador, y por lo tanto es él el que tiene que hablar y tiene que dar su punto de vista de las diferentes situaciones que se puedan llegar a presentar. Con los directivos pasa algo similar. Muchas veces los directivos quieren saber el porqué de alguna decisión, y creo que con ellos sí hay que hablar, pero siempre tener en claro que lo que hay que respaldar es la decisión que ha tomado el entrenador, y en este caso yo particularmente creo que tengo que hablar y comentarle que la decisión ha sido tomada en conjunto, nunca dejar al entrenador como solo frente a alguna decisión que pueda ser cuestionada, y teniendo en cuenta siempre que todas las personas que son externas al equipo siempre van a querer una explicación contraria a lo que uno ha hecho
durante el momento que le ha tocado tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que respaldar las decisiones que ha tomado el entrenador, porque es el jefe del equipo que dirige al equipo. Por lo tanto, no tenemos que tener reparo en eso, en defender las decisiones, aún si no estamos de acuerdo, porque las decisiones que toma el entrenador, uno las tiene que charlar con él en el ámbito y en el momento que sea necesario, que sea adecuado, y, y no y hacerlo siempre internamente, nunca para afuera, no cuestionar las decisiones del entrenador de la puerta para afuera de la oficina donde nos juntamos. Con los aficionados realmente pasa algo parecido. Creo que hay que tener una charla muy breve, porque los aficionados muchas veces tienen conocimiento y saben si uno les está mintiendo, y muchas veces no tienen demasiado conocimiento, por lo tanto cualquier explicación que le podamos dar va a resultar sin demasiado efecto, pero siempre con el mismo concepto, ¿no? Respaldando las decisiones que pueda haber tomado el entrenador y haciendo propias esas decisiones, de modo de no generar ningún tipo de chance de que haya una interpretación diferente a la que se pueda haber dado. Un estado constante de alerta me parece que es otra de las claves para ejercer bien el rol del asistente. Saber que se pueden dar muchas situaciones durante un partido. Yo ahora voy a graficar con un video una que se puede dar y que realmente no es de lo más agradable, pero que nosotros, si nos toca vivirla, tenemos que estar preparados, tenemos que saber conocer todas las variables que puede llegar a ver, ¿no? En este video es un partido donde después de una jugada un tanto polémica, un par de sanciones de los árbitros que no le gustaron a Greg Popovich, un poco las discute, termina siendo descalificado el partido, y el entrenador asistente tiene que tomar las riendas de un partido que, si lo ven, estaba parejo, que con el correr del tiempo siguió siendo muy parejo, donde el entrenador asistente tuvo que tomar muchas decisiones de cambios, de tomar tiempos muertos, de cambiar por ahí la configuración del equipo, y bueno, lamentablemente termina con el partido perdiendo San Antonio, pero demostrando que a pesar de que no estaba el entrenador, cuando tomó las riendas el asistente, el equipo siguió jugando de la misma manera, siguió jugando bien, y a lo mejor si algún tiro más hubiese entrado, el resultado sería distinto, pero hay que estar en un estado constante de alerta por si una situación como esta se presenta, o si por ahí puede ocurrir que en algún momento el entrenador tenga algún problema y no pueda estar con el equipo durante un tiempo. A mí me tocó vivirlo, donde el entrenador no podía, por razones de salud, estar al frente del equipo, y tuve que dirigir durante 5 partidos y hacer la doble función, la de entrenador y la de asistente. Y creo que uno tiene que estar preparado para eso y apoyarse en gente de confianza como para poder desempeñar la tarea de la mejor manera. Y me parece que otra de las cuestiones fundamentales es poder ser parte de las victorias y de las derrotas por igual. Cuando uno tiene en el ejercicio de la función la posibilidad de
de disfrutar de algún triunfo, tiene que sentirse parte, tiene que estar contento y enfocado en lo que sigue. Y cuando ocurre una situación de derrota, también tiene que reflexionar sobre qué es lo que se podría haber hecho mejor para lograr un mejor desempeño, o para que todo lo que nosotros podamos aportar desde nuestro lugar, cómo mejorarlo, cómo hacer mejores a los jugadores, analizar cómo hemos estado entrenando, si todo lo que hemos ido haciendo durante la semana verdaderamente ha sido productivo, y si no, si consideramos que no fue productivo, ver cómo hacemos para rectificarlo, cómo hacemos para cambiarlo, y si fue productivo, buscar la manera de hacerlo mejor. Y cuando ganamos, también sentirnos parte, también saber que ha sido por cosas que hemos ido haciendo durante la semana, y tratar de buscar la manera de hacerlo siempre un poco mejor, de enfocarnos rápidamente en el próximo mini objetivo, que será el partido siguiente o el playoff siguiente, o dependiendo de la etapa en la que estemos, pero sabiendo que siempre somos parte, tanto de lo bueno como de lo malo, y que siempre tenemos trabajo para hacer, que siempre tenemos algo que aportar, y que siempre vamos a ser parte importante desde el aporte y desde la convicción de que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en pos de mejorar el equipo. Como todo equipo tiene su dinámica, tiene momentos gratos y tiene momentos ingratos, tiene momentos donde vamos a disfrutar de nuestro trabajo, y momentos donde no vamos a disfrutar tanto, pero que siempre tenemos que estar dispuestos y disponibles a ayudar a mejorar al equipo, a ayudar a mejorar a la organización. Dentro de las funciones específicas, yo lo divido en dos grupos, ¿sí? El trabajo de campo, que sería lo que tiene que ver estrictamente con el trabajo en cancha, en los entrenamientos y para los partidos, y el trabajo analítico o de laboratorio, ¿no? En ese sentido, el trabajo de campo empieza en los entrenamientos. Siempre tener armada una batería de ejercicios de técnica y táctica individual, de saber de qué es lo que necesita cada jugador para mejorar individualmente, porque la mejora individual es directamente proporcional a la mejora colectiva. No se puede mejorar colectivamente si antes no hay una mejora individual. Entonces tenemos que saber qué es lo que cada jugador necesita dentro de su rol específico, y saber también cómo lo podemos ayudar, cómo le vamos a llegar de mejor manera, cómo le vamos a agregar algún aspecto a su juego que el equipo pueda necesitar, y que el jugador tenga que incorporar o tenga que mejorar, tanto desde lo técnico como desde lo táctico individual. Tratar de ayudarlos antes o después de los entrenamientos, y ser para ellos una persona de confianza y una persona en la que ellos se apoyen para su mejora. Creo que el triunfo de cualquier entrenador y de cualquier entrenador asistente es que cuando los jugadores pasan por nuestras manos y se van de nuestras manos, se vayan siendo un poco mejores. Creo que nosotros ese es un desafío muy grande y un objetivo que tenemos que tener desde lo personal para poder ser útiles en nuestra tarea y ser útiles para el equipo. Tener siempre preparados drills por cualquier cosa que nos pueda pedir el entrenador. Nosotros lógicamente sabemos cuál va a ser la planificación de la semana, cuál va a ser la planificación de cada sesión, y que
el entrenador muchas veces asigna al asistente tareas específicas dentro del entrenamiento y tenemos que tener nuestros ejercicios, nuestros drills siempre a mano, siempre listos para que durante la semana vayamos contribuyendo desde ese lugar al trabajo del equipo. Creo que cada vez va tendiendo más que el grueso de la práctica lo lleve adelante el entrenador asistente y que el entrenador principal vaya entrando en situaciones muy puntuales, donde trabaje más sobre la táctica colectiva y sobre lo estratégico que sobre otros aspectos del entrenamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muchísima avidez por capacitarnos, por prepararnos, por tener siempre todo lo que el entrenador nos pueda llegar a pedir listo y preparado, ¿no? Tener siempre los desgloses de nuestras ofensivas para que se entienda bien, saber qué tiros tiran nuestros jugadores en cada ofensiva. Yo hago acá una mención un poco personal, pero con todos los entrenadores que yo he trabajado últimamente, he tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores. Algunos están acá en la charla, como Lucas Zulita, como Jorge Caballero, como Ario Vildosa, creo que estaba ahí también Gabriel Albonós, Jorge Caballero, no sé si ya lo dije. He trabajado con grandes entrenadores que a mí me han dado mucha libertad para poder trabajar, que me han permitido siempre hacer algún aporte, y este me parece que es fundamental, ¿no? Saber qué tiros toman nuestros jugadores y entrenarlos con ellos, tanto dentro como fuera de los entrenamientos, y lograr que ellos sean más efectivos, sean más eficientes en lo que hacen, y que eso sume para el equipo. Me parece fundamental lograr que a través de esto, de desglosar nuestras ofensivas y saber desde qué lugar y cómo van a tirar nuestros jugadores para ayudarlos a mejorar. Bueno, esto es algo que se da por descontado, pero también lo menciono, es tener siempre todo lo que pueda llegar a necesitar el entrenador para la práctica. Pizarras, marcadores, computadora por si hay que mostrarle algún video a los jugadores durante el entrenamiento. Si sabemos que vamos a trabajar en 3 contra 3 o en 4 contra 4, tener distintos colores de camiseta para el entrenamiento, si es posible, y si no, ver cómo podemos lograr tener todo eso para que la práctica salga mejor. Me parece que es fundamental, ¿no? Y tiene que ver con cosas que veníamos hablando, de poder anticiparse, de poder tener organización. Es algo fundamental tener siempre a mano todo lo que pueda ser útil para la práctica y todo lo que se pueda llegar a necesitar para la misma, para que la práctica se desarrolle dentro de los canales que son normales. Trabajar todo el tiempo para mejorar a los jugadores, con alguna corrección, con algún soporte de video. Me parece que hoy la tecnología ayuda muchísimo y nos da muchísima objetividad a la hora de hablar y de decirle a los jugadores en qué es lo que tienen que mejorar, porque uno se lo puede decir y los jugadores pueden escucharnos, entendernos, pero si no se visualizan cometiendo errores o no se visualizan haciendo cosas bien, me parece que por ahí queda todo en la nada. Entonces, parte de trabajar todo el tiempo en mejorar a los jugadores tiene que ver con hacerles un soporte de video, con hacerles imágenes individuales, tener sus números estadísticos y poder decirles todo el tiempo qué es lo que tienen que mejorar, pero al mismo tiempo estar a la par de ellos ayudándolos a mejorar. Durante la práctica también me parece fundamental poner el focus del entrenador asistente en lo opuesto a lo que hace el entrenador. Muchas veces en los entrenamientos hay ejercicios
de 3 contra 3, de 4 contra 4, de 1 contra 1, de lo que fuere. Pero en esos entrenamientos el entrenador le da prioridad o le da o le presta mayor atención a determinada fase del juego, defensiva u ofensiva. Y nosotros como asistentes, para ayudar a que la práctica salga mejor, tenemos que, si el entrenador está poniendo el foco en lo ofensivo, nosotros ponerlo en lo defensivo y estar encima de los jugadores que defienden, diciéndoles que corten línea de pase, que jueguen a mayor intensidad, que bloqueen después de un tiro, recordándole la regla que estamos entrenando. Si es un step, bueno, recordarle que tiene que saltar, que tiene que ser agresivo, siempre ayudando a que si se está trabajando ofensiva, la defensa haga mejor al ataque, y si se está trabajando ataque, el ataque haga mejor a la defensa. Y en eso tenemos que ser bastante cooperadores con el entrenador para que la práctica salga de la mejor manera. Hacer correcciones sin que la práctica se detenga tiene que ser constante. Nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que va pasando en la práctica, qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal, para que en cualquier momento, cuando pasemos por el lado de un jugador, le digamos que tiene que pasar mejor, o que tiene que entrenar a mayor intensidad, o que tiene que hacer determinada cuestión que estemos entrenando mejor, pero sin que la práctica se detenga. Porque cuando el entrenador quiere decir algo y quiere tener la atención de todos, es él el que va a parar, es él el que los va a juntar, o desde donde esté le va a decir qué es lo que pretende para la práctica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ser siempre un soporte e ir reforzando los conceptos que pueda ir el entrenador dando a medida que la práctica se desarrolla, ¿sí? Estar atento para que la práctica fluya, pasar un balón, organizar grupos de trabajo. Muchas veces estamos trabajando un contraataque y una pérdida, bueno, pasarle rápido el balón para que el ejercicio siga, para que el ejercicio no se detenga y no se disperse la atención, no se disperse la concentración, para que siempre todos estemos en un ambiente de trabajo bueno, y que eso no genere que por ahí se pierda la concentración por un instante y tengamos que empezar casi de cero. Muchas veces, si un jugador tiene que reemplazar a otro, estar constantemente diciéndoles que estén atentos, que presten atención, para que no vaya en un ejercicio que es de 4 contra 0, salgan 3 y uno se quede dormido. Para eso tenemos que estar siempre bien atentos. Me parece que durante el entrenamiento es fundamental tener siempre una pelota bajo el brazo para estar asistiendo y recorrer la cancha durante el entrenamiento, ir, venir, movernos, estar activos, para que el entrenador se sienta con confianza en lo que está haciendo, y para que los jugadores se sientan también que uno los está observando y que está encima de ellos para que las cosas salgan bien, ¿no? Durante los partidos, obviamente el partido siempre para nosotros empieza en la charla técnica, entonces tener todo listo para la charla técnica prepartido. Para esto a mí me parece fundamental, y tanto en los entrenamientos como en los partidos, me parece que nosotros tenemos que ser uno de los primeros en llegar, en tener todo preparado, en ver que todo lo que vayamos a necesitar esté bien. Nosotros, en los últimos tres equipos que yo trabajé, siempre hacíamos un soporte de video en las charlas técnicas, un video cortito, de no más de 3, 4, 5 minutos. En el equipo de San Isidro, donde trabajo actualmente, lo que hacemos es a través de una presentación de PowerPoint con videos. Entonces se necesita proyector, se necesita la computadora, entonces uno tiene que ir temprano, probar que todo funcione, probar que la corriente que necesitamos llegue. Por ejemplo, hace unos días, antes que empiece la cuarentena, en el anteúltimo partido que jugamos,
Eh, en el vestuario no había enchufes, no había dónde conectar las extensiones para hacer llegar corriente y poder enchufar la computadora y el proyector. Y bueno, tuvimos que conseguir un cable bastante largo para poder tener corriente. Y bueno, afortunadamente teníamos en el equipo eh, el material para hacerlo, pero si nosotros llegamos sobre la hora, probablemente ese tiempo para solucionar cualquier problema que pueda haber, eh, no lo vamos a tener. Entonces tenemos que prever que hay cosas que pueden salir mal, que hay cosas que podemos llegar a necesitar y no tenerla, y que necesitamos tener el tiempo para poder resolverla, porque todo el día del partido, todo, desde el entrenamiento desde que llegamos al entrenamiento de la mañana hasta que termina el partido, tiene que ser perfecto. Los tiempos tienen que ser perfectos, tienen que estar sincronizados. No podemos empezar la charla técnica 2 minutos tarde porque algo no funciona, porque eso nos quita 2 minutos de entrada en calor y ya toda la rutina que nosotros tenemos se transforma en otra cosa. Nosotros no tenemos que permitir eso, tenemos que tratar de estar siempre un paso antes, y para eso tenemos que ser uno de los primeros en llegarnos, en llegar y en estar atentos, ¿no? Tener presente los datos estadísticos que puedan ser relevantes. Ejemplo, mejores tiradores de 3 puntos o peores tiradores de libre. Son cosas que durante el partido y previo al partido nosotros tenemos que reforzar desde la palabra, desde lo visual, a los jugadores y al entrenador, saber a qué jugador tenemos que llegar a defenderle el tiro de 3 puntos y a qué jugador no hace falta porque no es efectivo en eso, y por ahí hasta dentro del plan de juego pensamos que es mejor que tire ese jugador y no otro. O los peores tiradores de tiro libre, porque muchas veces vamos a necesitar utilizar un full y mandar a la línea un jugador para tener una posesión más, o para acortar alguna diferencia a través de cortarle con full, que falle los tiros libres y poder hacernos del balón. Por lo tanto, esos datos tenemos que tenerlos siempre frescos, tenemos que tenerlos anotados, por más que nosotros lo tengamos en la cabeza, tenemos que tenerlos anotados, tenemos que tenerlos en papel para no cometer errores, para dar un dato preciso y que sea útil, ¿sí? También tener durante el partido estadísticas tácticas defensivas y ofensivas, cómo nos están anotando y cómo estamos anotando, y en qué estamos fallando en defensa y en dónde estamos siendo más efectivos en ataque. Es fundamental. Eso hoy la tecnología lo facilita demasiado, pero también se puede hacer con una planilla manual, escrita, y es información que tenemos que tener en los partidos, porque siempre creo yo que una de las cuestiones que tenemos que entender es dejar la subjetividad para el entrenador. Nosotros tenemos que ser absolutamente objetivos en lo que hacemos y en los datos que le damos al entrenador para la toma de decisiones. Tener siempre a mano situaciones especiales que se puedan llegar a necesitar. Muchas veces tenemos que tomar el último tiro en un cuarto, o tenemos que defender de determinada manera una última bola o una situación especial, y nosotros tenemos que, si vemos que el entrenador por ahí necesita un empujoncito para una toma de decisiones, tener siempre presente, tener en nuestro bolsillo algún dibujo, alguna situación que le pueda facilitar esa decisión al entrenador y aportarla. Y no, creo que en esto no tenemos que caer en el error de copiar y pegar algo que bajamos de internet, sino que tiene que ser algo que nosotros como entrenadores hacemos o haríamos, porque muchas veces puede pasar que el entrenador te diga, bueno, toma, explicárselo vos a los jugadores, y uno no puede dudar, no tiene el tiempo para dudar, y tiene que hacerlo
de la mejor manera, y la mejor manera es hacer cosas que uno habitualmente hace cuando le toca dirigir. A mí me ha pasado un par de veces estando con Mario Vildoso, un entrenador con el que yo he trabajado mucho tiempo, donde cuando en alguna situación de estas que se pueda llegar a presentar, me dice, bueno, Tomás, habla vos con el equipo. Y si yo es algo que he bajado de internet y nunca ni siquiera lo he analizado o nunca lo he trabajado, difícilmente pueda hacerlo bien. Entonces no caigamos en la tentación de, por tener todo, hacer cosas que no hacemos habitualmente. Siempre es mejor saber qué es lo que de lo que nosotros estamos hablando, y saber que es mejor hacer todas las cosas que nosotros hacemos habitualmente y no tratar de inventar nada, ¿sí? Durante el juego me parece que es fundamental observar e intervenir puntual y precisamente para ayudar al entrenador en la toma de decisiones. Creo que nosotros no haríamos bien nuestro trabajo si estuviéramos tratando de condicionar o modificar las decisiones que toma el entrenador. Cuando nosotros le decimos algo al entrenador, el entrenador nos escucha, lo analiza y decide. Y tiene muy poco tiempo para hacerlo. Entonces nosotros no podemos estar tratando de imponer nuestra idea, porque la idea que tiene que llevar adelante el equipo es la idea del entrenador. Nosotros tenemos que hacer nuestro aporte, el entrenador lo analiza, si considera que es el momento, lo va a tomar, y si considera que no es el momento, lo implementará nuestra sugerencia en otra situación de partido, o no en ese partido, y listo, y está todo bien, y tiene que ser así. Por lo tanto, si nosotros vemos que podemos defender zona y el entrenador toma la decisión de seguir hombre a hombre, no tenemos que estar diciéndoselo a cada rato y tratando de que se haga lo que nosotros pensamos, sino que tenemos que darle oxígeno al entrenador para tomar decisiones e intervenir puntualmente. Cuando nos pregunta algo, cuando vemos algo que puede sumar al equipo, y después la decisión siempre va a ser, la decisión final siempre va a ser la del entrenador. En un cuerpo técnico donde trabajan más de un asistente, como por ahí pasa en una selección, puede ocurrir que haya más de un asistente. Entonces, si somos el asistente principal, lo que tendríamos que hacer es recepcionar todas las sugerencias que nos puedan hacer los otros compañeros del cuerpo técnico, y si somos uno de los asistentes, el segundo asistente o el tercer asistente, siempre dirigirnos al primer asistente para que él sea el que transmita nuestro mensaje al entrenador, porque en el proceso de toma de decisiones, el primer asistente va a hacer lo mismo que haría el entrenador, es decir, escucharnos, analizar y decidir si en ese momento es lo mejor para el equipo o no. Por lo tanto, siempre canalizar las sugerencias a través del primer asistente es la manera de hacer más efectiva la comunicación. Tener a la mano información estadística que pueda pedir el entrenador propia o del rival para tener para un tiempo muerto o un entretiempo. Muchas veces hay entrenadores que le interesa saber varias veces durante el partido cuántas pérdidas tiene el equipo, o cuántos puntos nos van anotando de contraataque, o cuántos puntos nos van anotando de segundos tiros. Entonces eso es algo que nosotros los asistentes tenemos que tener siempre fresco y a mano, porque sabemos que durante el partido va a pasar, durante muchas ocasiones en el partido eso va a suceder, y no podemos estar dudando, o no podemos tener la información incompleta, o tener información que no sea precisa, ¿sí? Y anticiparse a todo como una clave. Saber qué es lo que va a pasar a través de la información que podamos recabar nos da siempre un plus
y ayuda muchísimo, pero muchísimo al equipo. Por lo tanto, siempre tenemos que estar enfocados, concentrados y observando la mayor cantidad de cosas que nos sea posible para ayudar en el proceso de toma de decisiones al entrenador o a algún jugador muchas veces. No solamente tenemos que centrarnos en que el entrenador es el que va a recepcionar la mayor cantidad de nuestras sugerencias, pero también algún jugador puede estar necesitando de nosotros y tenemos que estar atentos y estar observando todo. En cuanto al trabajo analítico o de laboratorio, está el scouting propio, el scouting del rival, el seguimiento estadístico y el seguimiento de jugadores para futuros fichajes. El seguimiento estadístico me parece algo claro y conciso. Nosotros tenemos que tener nuestros propios datos estadísticos porque los datos estadísticos que podemos llegar a necesitar muchas veces con los que nos proporciona la competencia en la que trabajamos pueden llegar a ser insuficientes o pueden llegar a estar incorrectos. Entonces, para mí me resulta más fácil y más seguro tener nuestros propios datos estadísticos e ir viendo la evolución que puede tener el equipo o la involución que puede tener, porque en función de eso tendremos que ir armando las semanas de trabajo y las sesiones de entrenamiento. Y como una tarea extra, me parece que el seguimiento de jugadores para futuros fichajes desde lo estadístico es fundamental. Siempre tenemos que tener un radar de un número de jugadores importante, la mayor cantidad de que podamos tener de diferentes categorías. Por ejemplo, en Argentina está la Liga Nacional, la Liga Argentina y el Torneo Federal y torneos regionales. Bueno, dependiendo de la categoría en la que estemos trabajando, tenemos que saber quiénes son los mejores para arriba y para abajo, quiénes son los jugadores que podemos llegar a fichar y hacerles por lo menos un seguimiento estadístico para que el día que tengamos que hacer un cambio o el día que nos toque fichar a un jugador para la próxima temporada tengamos esos datos frescos, precisos, ver cómo fue evolucionando ese jugador y qué partidos nos conviene observar para sacar alguna conclusión. ¿Sí? Con respecto a las situaciones de scouting propio, reconocer las fortalezas y debilidades de nuestro equipo desde lo previo, saber nuestros jugadores individualmente qué es lo que hacen bien y qué es lo que no hacen o no hacen tan bien para ayudarlos a mejorar, y como equipo qué es lo que hacemos bien y qué es lo que no hacemos tan bien. Siempre tratar de reforzar con algún video lo que hacemos bien, en lo que somos buenos y en lo que debemos mejorar. Tenemos que mostrarlo todo el tiempo. Tenemos que ser muy objetivos y tener un ojo muy adiestrado para saber qué es lo que le tenemos que mostrar para que sirva para mejorar. No sirve mostrar siempre solamente las cosas buenas o solamente las cosas malas, y cuando le mostramos algo malo, caerle encima a un solo jugador o caerle encima por todo. No, hay que buscar un equilibrio, hay que tratar de ver lo bueno y lo malo y reforzar las dos cosas para tratar siempre de lograr un equilibrio y que los jugadores mejoren. No sirve de nada mostrarle solamente lo que hacen mal y no destacar las cosas que hacen bien. En esto yo siempre pongo como ejemplo una de las estadísticas que a mí me gusta tener, siempre son las asistencias por cortinas. Muchas veces nosotros ponderamos a un base que pasa bien el balón y reparte 7, 8 o 10 asistencias por juego y decimos que está muy bien, pero no tomamos en cuenta al grande que bloquea y que a través de ese bloqueo saca limpio a un tirador para que éste anote, o un grande que bloquea
para que el base o un perimetral tome una penetración y termine en 2 puntos. Y también no hay una asistencia, pero producto de esa buena cortina es que se ha producido una acción buena para el equipo. O muchas veces no ponderamos a un jugador que saca un full de ataque durante un partido y a lo mejor ha hecho un esfuerzo defensivo muy grande y eso también hay que rescatarlo y a lo mejor ese tipo de cosas que no salen en las estadísticas de la competencia nosotros tenemos que mostrarlas como algo bueno y de la misma manera mostrar que a lo mejor hay algo en lo que tenemos que mejorar, que siempre hay algo para mejorar, bueno, también tenemos que mostrarlo y también tenemos que tener la solución en la semana de entrenamiento para que eso se vaya mejorando, ¿sí? Tener los datos estadísticos propios de nuestra propia base de datos tomada por nosotros, por algún asistente o por algún miembro del cuerpo técnico, como el preparador físico, como el segundo asistente, nosotros tenemos que tener esos datos y si podemos tener los datos del rival o de los rivales, mucho mejor, porque eso también ayuda en la toma de decisiones. También cuantificar la evolución de nuestros jugadores es algo fundamental, ver cómo se vienen desempeñando, si lo que venimos trabajando los ayuda a mejorar y si esa mejora se traslada a las estadísticas y saber que vamos por el buen camino o que tal vez tengamos que rectificar algo en la preparación de manera de lograr el objetivo de mejorar a nuestro equipo y a nuestros jugadores. Respecto del scouting del rival, considero que conceptualmente es la observación, el análisis, clasificación, información de nuestros rivales y que eso nos permite ser absolutamente objetivos a la hora de decidir. Mientras mayor información tengamos nosotros, más profundo va a poder ser nuestro análisis. Después, a partir de la clasificación, nosotros vamos a tener objetividad en la toma de decisiones. El básquetbol es un juego de posesiones y porcentajes, donde nosotros tenemos que tratar defensivamente de anular las virtudes de nuestro rival, llevarlos a jugar lo más incómodo posibles y los porcentajes que vienen trayendo normalmente, bajarlos, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que saber claramente que un jugador es mejor yendo o penetrando a su mano derecha que a su mano izquierda, que es mejor tirando o mejor penetrando, que es mejor defendiendo que atacando o atacando que defendiendo, ¿sí? Yo de Ariel Rearte, que es un entrenador del que aprendo mucho, la vez pasada en una charla decía que él lo primero que se fija es quién es el mejor jugador ofensivo que tiene el equipo rival, porque muchas veces ese es el eslabón más fuerte, es el eslabón más débil de su defensa. Entonces empieza a atacar a ese jugador. Me parece que es un dato interesante y que nosotros como asistentes tenemos que saber en qué son buenos los rivales y cómo podemos exacerbar sus dificultades para jugar y limitar las virtudes que puedan llegar a tener, ¿no? Me parece súper bueno saber que son muy pocos los jugadores, por lo menos en el nivel en el que yo ejerzo la función de asistente, son muy pocos los jugadores que son buenos en 2 o 3 cosas. Entonces, son buenos en una, algunos en 2, y el que es bueno en 3 cosas ya juega a otro nivel. Entonces, conocer cuáles son sus principales virtudes y tratar de neutralizarlas, me parece que es clave y eso se obtiene a partir de lo que es el scouting.
¿no? Me parece que conceptualmente podemos decir que el scouting es una herramienta de esa manera o con ese pensamiento. Todo va a depender del uso que nosotros le demos a la herramienta para que nos sea más o menos útil. Si nosotros con un destornillador queremos cambiar la rueda del auto, probablemente no lo podamos hacer. Entonces tenemos que saber cuál es la herramienta correcta, cómo la vamos a utilizar para que eso realmente sea provechoso para el equipo. Y que tener una herramienta no necesariamente es conocimiento. El conocimiento viene más de lo analítico, de poder realmente entender de que toda la información que tenemos, de que todo ese scouting que hicimos, cómo lo vamos a utilizar. Debatirlo con el entrenador, debatirlo con los otros asistentes, debatirlo como cuerpo técnico para tomar la mejor decisión. Y saber que nada reemplaza la preparación del equipo. Nosotros podemos tener el scouting, podemos saber cómo usarlo, pero si después no somos capaces de llevarlo a la cancha y de entrenarlo, seguramente no nos va a servir de mucho. Un scouting ni gana ni pierde partidos, pero sin duda la preparación sí lo hace. Entonces es muy importante que nosotros como asistentes tengamos toda la información, que la analicemos, pero que también podamos contribuir junto con el entrenador y el resto del cuerpo técnico a preparar el equipo de la mejor manera para directamente ese scouting poder trasladarlo al plan de juego. Aspectos a tener en cuenta cuando tenemos el scouting del rival, sin duda es el patrón de juego, cómo le gusta jugar a pocas posesiones, a muchas posesiones, basan su juego en el juego interior o en el juego de los perimetrales, qué es lo que qué es lo que buscan mayoritariamente, ¿sí? ¿Cuál es su defensa primaria? Si defienden hombre a hombre, si son agresivos en la línea de pase, si no lo son, si son mejores defendiendo como equipo o son buenos defendiendo individualmente, cuál es el eslabón más débil de la cadena defensiva, defensas alternativas, cuáles son las que más usan, si presionan, si no presionan, si se van a la zona, cuando se van a la zona en qué formación, qué conceptos usan en la defensa de zona. Todo eso me parece que son aspectos a tener en cuenta. Las características y las tendencias individuales, cómo son sus jugadores, son rápidos, son altos, son fuertes, no lo son, cuáles son sus tendencias individuales, tienden más a tirar de 3 puntos, a ir para adentro, si van para adentro a derecha o a izquierda, qué es lo que hacen cuando no están teniendo participación ofensiva. Todo eso son situaciones que vienen a ayudarnos, conocerlas, vienen a ayudarnos para armar un mejor plan de juego. Después, en el juego colectivo, en el juego de sets, cuáles son los principales, cuáles son los secundarios y las situaciones especiales. Los sets principales o de primer orden, yo los entiendo como los que juegan todos los partidos y los juegan muchas veces, ¿sí? Los sets secundarios son los que juegan por ahí en la mayor cantidad de partidos, pero en menor cantidad, y las situaciones especiales entendiéndolas como los cierres de cuarto, los cierres de juego, las salidas de fondo o las salidas laterales y las salidas de presión. En esto voy a hacer mención, ya que está en la sala, a Daniel Cano, un entrenador que a mí me ayudó muchísimo a entender y poder desarrollar mejor la función de entrenador asistente. Hoy es entrenador jefe en la Liga Nacional, pero en su momento como asistente era, creo que de todos los que estábamos arrancando, un referente, y yo aprendí a organizar la
la información de esta manera a partir de una planillita que él me pasó hace mucho tiempo, que todavía por ahí la sigo usando y que me ayuda a analizar de manera más ordenada. Así que le mando un saludo ahí a Daniel también. Continuando con la tarea del scouting, una vez que tenemos la información, para los asistentes creo que tenemos que tener toda la información que podamos. No basta con saber qué movimientos usa el rival, sino para qué los usa, con qué intérprete busca determinadas cuestiones, cuáles son los nombres de los sistemas. Me parece que en esto de la anticipación es fundamental tener los nombres de los sistemas, saber que cuando ellos juegan flex, los llaman uno, y que cuando que buscan, no sé, jugar interior, pero que si llaman uno al lado, buscan para los tiradores. Es el flex, pero para los tiradores. Y eso es fundamental. Normalmente un equipo juega a 84, 85 posesiones en la Liga Argentina. En el equipo en el que yo estoy trabajando, se juegan así a 83, 84 posesiones por partido. Y se juegan entre 7, 8, 9 sistemas por juego, ¿no? Los equipos por ahí tienen más, pero con 8 es con lo que más juegan. Si nosotros logramos anticiparnos y robarnos un balón por cada sistema, solamente porque conocemos los nombres, porque estamos atentos y porque tenemos la capacidad de anticiparnos, casi el 10% de nuestras posesiones van a ser producto de la anticipación, y eso, para mí, traducido a puntos, es una fortuna. Es una fortuna. Por lo tanto, creo que en esos detalles tiene que trabajar el entrenador asistente o los entrenadores asistentes, y tenemos que ser muy celosos a la hora de tener toda la información, la mayor cantidad de información posible que puedan tener los asistentes. Creo que tenemos que conseguirla y tenemos que desesperarnos por hacerlo, ¿no? Para el entrenador, creo que hay que hacer un primer filtro de esa información y pasarle toda la información que lo ayude al plan de juego, armar el plan de juego, ¿no? A poder directamente elaborar la estrategia que después nos va a ayudar a ganar. Por ahí datos estadísticos y un montón de otra información que pueda ser irrelevante, tenemos que filtrársela al entrenador. Me parece que lo mejor es que el entrenador llegue al momento del partido lo más concentrado posible, lo más oxigenado posible de información, y que tenga todo lo que necesita para el armado del plan de juego, y que todo lo demás nosotros lo podemos ir reforzando como asistentes, lo podemos ir reforzando, pero que el entrenador tiene que tener la información lo más precisa posible. Y para los jugadores, la información necesaria. Creo que el concepto de infoxicar, de darle información irrelevante, no conviene. Conceptualmente, para mí, más no siempre es mejor, a veces es solamente más. Y por ahí los jugadores no se van a acordar que el tirador del equipo contrario tiene 47,6. O sea, lo que nosotros tenemos que decirle a ellos es que tira de 3 puntos, que emboca con un alto porcentaje, y en qué situaciones tira. Si es un tirador de salidas de cortinas indirectas, si es un tirador de pick and roll, o si es un tirador de pie firme. Entonces, eso lo va a ayudar a ganar confianza, y son datos que se van a acordar. Probablemente de algún número específico no se acuerden, y ese concepto de infoxicar termine siendo contraproducente. Entonces, me parece que a ellos ya hay que darle la información más acotada, es decir, hacer que toda la información que nosotros manejamos sea útil para todos los integrantes del equipo, para los integrantes del cuerpo técnico, para el entrenador y para los jugadores. Ser muy precisos con la información que damos,
y saber que nosotros sí tenemos que tener todo, pero que al equipo le tenemos que ir pasando la información, a lo mejor toda, pero de manera gradual y cerca del partido solamente la información que sea más relevante, no tratar de que se acuerden de todo el tiempo, porque eso no sucede y es contraproducente. ¿Cómo se obtiene esa información? Bueno, en vivo cada vez que sea posible, es decir, de manera presencial en la cancha. En la Liga Argentina hace un par de años atrás, un par de temporadas atrás, trabajando para Talleres Tafí Viejo, nosotros había otro equipo, Asociación Mitre, jugando la misma categoría. Entonces, siempre el equipo que jugaba primero contra Mitre, después jugaba contra nosotros. Entonces, ir y estar presente en la cancha da información invaluable, invaluable. La verdad, eso de poder obtener información estando presente en la cancha, cada vez que el asistente tiene la posibilidad de hacerlo, tiene que hacerlo, porque percibe muchas cosas que en el video no se pueden ver, obviamente. Cuando me tocó estar en el torneo federal, también ocurrió exactamente lo mismo. Había un gran número de equipos de la misma ciudad, de Tucumán, que jugaban en la categoría. Por lo tanto, ir y tomar nota de los partidos que jugaban los rivales realmente era muy positivo y permitía tener datos relevantes, como decía recién, los nombres de los sistemas, sin ningún tipo de error, saber que uno había escuchado, había visto y estaba seguro de lo que veía, o por ahí algún detalle que por ahí se escapa de señalizaciones o de muecas que tienen los jugadores para indicarle a un compañero que se la tire más arriba o que se la pase picada o a dónde se la tiene que pasar. Me parece que esos detalles se lo ve dentro estando presencialmente en la cancha, y que es fundamental hacerlo. Después, la otra forma de obtener la información es a través de videos y estadísticas de la competencia oficial y de páginas especializadas. Muchas veces eso ayuda muchísimo. Hoy hay muchas páginas que se dedican al tema de estadísticas avanzadas en algunas competencias, en algunas ligas, y también se las puede utilizar. Y si no, bueno, con los videos y las estadísticas de la competencia, más los datos propios, ir armando toda la red de información que necesitamos. Y después, bueno, el aporte que también es invalorable de los colegas y de los contactos que nos puedan tirar algún dato de la última vez que se enfrentaron con ese equipo, o de cómo fueron recabando su propia información. También muchas veces es muy útil, y creo que en eso se destaca un valor de los entrenadores de básquetbol, me parece común a todos los países y a todas las competencias, que es la generosidad en compartir conocimientos e información. En este momento que nos está tocando vivir se pone de manifiesto, y creo que siempre nos tenemos que apoyar en los colegas y en los contactos que nos pueden llegar a dar una mano, ¿no? Me parece que eso es fundamental. La clasificación de la información, yo la empiezo siempre haciéndome preguntas claves, ¿no? ¿Qué son y qué hacen, básicamente? ¿Cuál es la esencia de ese equipo y qué es lo que tenemos que dominar para ganar? Por ahí creo que empieza la clasificación de la información. Después, lo intrascendente, eliminarlo, y después viene una etapa de reflexión y de proceso de la información. Es decir, una vez que ya hicimos el análisis, que tenemos las respuestas de manera teórica a las preguntas claves que nos hicimos,
reflexionar de qué información es la más relevante y cómo la vamos a ir transmitiendo tanto al entrenador como al equipo. Empezar a procesarla, empezar a elaborar un informe preliminar. Si el equipo está acostumbrado, yo lo he dejado de hacer, lo hago solamente ahora en la etapa de playoff, el tema de informes escritos y pasárselo por el celular. Pero en algunos casos lo utilizo y empezar a ver cómo le vamos volcando la información a los jugadores y a los integrantes del equipo, de manera que llegue de la mejor manera y el mensaje sea fielmente transmitido. A partir de esa información, lo que les decía, hacer un informe preliminar y empezar con la edición de video. La edición de video es una parte fundamental del trabajo de scouting, ¿sí? Mostrar imágenes que representen y sean una muestra de lo que el equipo hace, de lo que el equipo rival hace como conjunto, de manera colectiva, y qué es lo que hacen sus jugadores de manera individual para establecer prioridades y cuáles son las fortalezas y las debilidades que puede tener el oponente. Siempre me parece que lo primero que tenemos que buscar son imágenes y estadísticas individuales de los jugadores más importantes, normalmente de los 5 titulares, más los 3, 4 jugadores que puedan entrar en la rotación. Si son más y hay que poner de todos, ¿sí? En cuanto al juego colectivo, las imágenes de ataque rápido, me parece que hay que, si es un equipo que lo juega mucho, tratar de mostrarlo para saber cómo ellos tratan de hacer su ataque rápido, cómo lo construyen, si a partir del dribbling, si a partir de pases, a dónde juegan el primer pase, prefieren que definan sus trailers, toman tiros a la carrera. Bueno, todas las situaciones de ataque rápido que nos puedan llegar a dañar tienen que ser plausibles de análisis y obviamente tratar de establecer una muestra clara de cómo lo hacen para tratar de neutralizarlo. Imágenes de los sets más usados, siempre primero me parece que en la parte individual, para hablar de lo que es el armado del video, tiene que estar las imágenes de los 5 titulares, del sexto hombre y de los 2 o 3 jugadores que participan más activamente en la rotación o que toman más decisiones. Bueno, las acciones de ataque rápido, los sets que más juegan, un determinado número de repeticiones, eso va a depender del estilo de cada entrenador o de la capacidad de atención que tenga el equipo. Después, imágenes de los sets secundarios en una menor medida. Las imágenes del set contra zonas, si es que nosotros en algún momento tenemos pensado defender zonas, si no está dentro del plan de juego, defender zona, como es la filosofía de muchos entrenadores que no defienden zona, eso serían imágenes irrelevantes, por lo tanto estarían descartadas en el paso anterior. Pero si defendemos zona, por ahí mostrarle 1 o 2 veces cómo atacan la zona es bastante productivo. Y después las situaciones especiales, salida de fondo y salida laterales, los cierres de cuarto, y si presionamos y tienen alguna salida de presión, también sería bueno mostrárselas, ¿no? Una vez que ya tenemos toda la información, que ya hicimos un informe preliminar y empezamos con la edición del video, creo que los pasos a seguir son el debate entre el cuerpo técnico. Ver qué es lo que piensa cada uno respecto de, con las herramientas que tenemos entrenadas, cuáles son las que vamos a utilizar para ese partido. Hay equipos y entrenadores que tienen un paquete de reglas básicas defensivas para poder enfrentar a todos los rivales prácticamente de la misma manera y van cambiando sutilmente alguna regla para algún jugador determinado
o para algún sistema determinado. Hay otros entrenadores que no, hay otros entrenadores que tienen entrenados muchísimos sistemas tácticos defensivos y lo utilizan de acuerdo al sistema y al jugador que quieren defender o al que más lo ejecuta, y todas las formas son válidas. Entonces, dentro de nuestro arsenal de herramientas, empezar a debatir como cuerpo técnico cuál cree cada uno que es la mejor herramienta para usar en ese momento, y si, no, y si el entrenador necesita apoyarse en nosotros, el debate va a ser mucho más fluido, mucho más largo, y si él ya lo tiene decidido, saber que la misión de todo el cuerpo técnico del equipo que dirige el equipo es respaldar esa decisión y llevarla de la mejor manera a la práctica, ¿no? El armado del plan de juego en forma general, empezar a delinear cómo vamos a defender en forma general, y después ir ya más a lo específico, planificar los entrenamientos de la selección de la semana y tener una elección de los drills que vamos a utilizar, de manera de ir desde el primer entrenamiento tratando de meterle en la cabeza a los jugadores la idea de cómo vamos a trabajar tácticamente el partido, y que eso lo vayamos practicando todo el tiempo, ¿sí? Anticipar posibles defensas a las que tengamos que enfrentarnos y empezar a trabajar con los jugadores ese tipo de situaciones. Desde lo que sería lo táctico individual, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar contra una defensa de fondo cuando el 5 bloquea el 2 en el lateral. Entonces, trabajar individualmente con los grandes por un lado, con los perimetrales por el otro, cómo atacar esa situación de fondo de la manera más eficiente, y después ir trasladando a lo táctico colectivo para poder sacar ventaja de esas situaciones. Obviamente tiene que ver con la planificación, porque, por ejemplo, hay categorías o ligas donde se juega un partido cada 5 o 6 días, y hay competencias o categorías donde se juega cada 2 o 3 días. Hay algunas competencias donde se juega en días consecutivos, como es, por ejemplo, en Chile. Entonces, bueno, muchas veces la puesta en práctica en el entrenamiento del plan de juego tendrá más o menos días, y tenemos que ver cómo hacemos que el tiempo nos rinda de la mejor manera, con lo cual la planificación se torna importantísima. Bueno, estoy diciendo algo obvio, pero creo que todos vamos a coincidir, pero por ahí no está mal decirlo. Repaso de lo conceptual, ofensivo y defensivo, ¿sí? Cómo atacamos nosotros, cómo es nuestro ADN, cómo defendemos conceptualmente, para reforzarlo, para repasarlo, y después sí recién ir a las situaciones de situaciones especiales que vayamos a plantear por scouting. Como conclusión del uso de la información, la táctica colectiva defensiva de lo grupal, cómo vamos a defender, los sistemas que más usan, los sistemas que menos usan, si vamos a utilizar las mismas reglas o no, cuando juegue el base titular que el base suplente, o cuando juegue el 5 titular con el 5 suplente, cuando hagan de pareja un 4 con tiro y con un 5 que juega interior, o un 4 sin tiro con un 5 que juega interior. Todas las variables que se nos puedan presentar, cómo las vamos a defender, ir practicándolas para tener esa gimnasia ya realizada antes de llegar al partido. Y un poco el tema de las herramientas tecnológicas para terminar de procesar la información. Esta es una herramienta que desarrolló un entrenador argentino, se llama DINSTATS, es una aplicación que se utiliza para cuantificar tácticamente determinadas acciones. Está muy buena, está disponible para celulares y tablets.
de cualquier sistema operativo y te permite ir tomando los datos de cómo anotan los equipos en cualquier situación. Por ejemplo, en el pick and roll central, si anotan con el ball handler, o si triangulan, o si el rolador es el que recibe y termina definiendo, en las acciones de 1 contra 1, si son situaciones de isolation y terminan anotando, o si son situaciones de tiro desde el dribbling. Todo eso se lo puede cuantificar y te da información muy precisa, muy objetiva de cómo se va desarrollando el juego. Se lo puede hacer tanto ofensiva como defensivamente. Eso después lo vuelca a unas tablas que marcan con números lo que va sucediendo y automáticamente generan un gráfico de barras que permite visualizarlo también de manera mucho más gráfica y saber cómo nos están haciendo más daño o cómo estamos haciendo más daño nosotros y qué es lo que tenemos que corregir. Me parece que es una herramienta muy, muy importante desde lo táctico para lograr objetividad. Esta también es una aplicación que utilizo mucho, se llama Basketball Stat. Está también disponible para celulares y para tablets, que permite tomar todo tipo de estadísticas individuales y colectivas, que genera un informe muy detallado, una carta de tiro, y que permite enviarlos tanto individual como colectivamente por correo en tiempo real, y ayuda muchísimo a tener los datos estadísticos propios y de rival, por lo menos de un partido. Está bastante bueno. Y algo que me olvidaba es con DINStat también lo utilizo en el scouting pre-partido para determinar también cuáles son las acciones ofensivas que más puntos por posesión le dan al rival, y de esa manera saber en qué son más fuertes, ¿no? Es un dato por ahí un poco más preciso y más relevante. Para los gráficos prefiero este tipo de programa que se llama FastDraw. Es bastante bueno, bastante completo. Genera los playbooks de cada uno de los equipos de manera automática, y se puede hacer del propio del rival. Y también viene disponible también para tablets, que ayuda bastante, ¿no? En cuanto a lo que es el video análisis y la edición de video, a mí me resulta mucho más cómodo editar con iMovie o con Pinacle. Son dos programas muy fáciles de usar y que facilitan mucho la tarea. Y para el análisis, el Naxport, que es uno de los mejores, es bastante completo, te permite cuantificar un montón de variables. Es de pago, no es barato, pero es útil. Cuando yo lo pude usar, cuando lo pude comprar, lo compré, me facilita bastante. Tengo la suerte que en el club donde estoy trabajando también lo tenemos. Entonces, al tener 2 licencias, también nos permite muchas veces utilizarlo en ediciones sin soporte de video para ver en el entretiempo, y te ayuda muchísimo a visualizar durante el mismo partido, porque son casi en tiempo real, los errores que estás cometiendo para no cometerlos en el segundo tiempo. Así que es una muy buena herramienta. Este también es un programita que viene para las tablets, que te ayuda al video análisis de la técnica individual. Se llama Coach Ace, que te permite mostrar movimientos en cámara lenta, o sea, tomar el video con el teléfono o con la tablet y mostrarlo en cámara lenta, con ángulos, dibujar líneas
y mostrarle cosas a los jugadores en tiempo real, que realmente es muy útil y sirve bastante, ¿sí? Y después, bueno, un ejemplo práctico de lo que sería un scouting pre-partido, yo lo que voy a mostrar es solamente cómo les muestro a los jugadores las imágenes individuales y un sistema nada más de un equipo, como para que tengan una idea, pero como les decía, siempre lo que hacemos es mostrarles las tendencias individuales de 8, de 9 jugadores para que ellos lo puedan visualizar en qué es lo que es mejor el jugador. Le mostramos la posición, los puntos, ¿sí? Y después, bueno, situaciones. Por ejemplo, Christian Schopp, el jugador de Salta Básquet, es muy bueno tirando de 3 puntos, en situaciones de pie firme, en salidas de cortinas y a la carrera. Por lo tanto, las primeras imágenes que le mostramos siempre son en las que él es mejor haciendo determinadas cosas para que lo visualicen. También puede tirar generándose su propio tiro desde el dribbling, con lo cual tratamos de graficar y que la muestra sea una muestra fiel de qué es lo que hace. Cuando va para adentro, qué pasa cuando va a su perfil fuerte, que es el izquierdo, y qué pasa cuando va a su perfil más débil, que es el derecho, porque los comportamientos son diferentes. Entonces vamos relatándole mientras ven las imágenes de las situaciones que él va jugando. De la misma manera, cuando son las acciones ofensivas, tratamos de mostrarle las situaciones que más juegan y de esas situaciones que más juegan, cómo llegan a anotar qué es lo que buscan con el sistema. Y en esto, lo que les decía recién de utilizar algunas herramientas tecnológicas te permite ser objetivo, porque a lo mejor hay un sistema que lo juega mucho, pero que no le genera mucho punto por posesión. Por lo tanto, ese sistema lo mencionaríamos, pero como un sistema secundario, porque no es con lo que más hacen daño. Y capaz que hay otro sistema que lo juegan menos veces, pero cada vez que lo juegan, terminan sacando algo positivo. Y siempre que haya alguna variante, como por ejemplo acá, que es la formación cuerno, pero buscan que juegue el 2, el primer bloqueo, para generar un tiro rápido, también mostrarlo dentro del sistema, pero como una variante, porque no hay un llamado diferente, sino que el mismo llamado permite que, como ese jugador se para en una posición diferente, pueda ejecutar el mismo sistema con otro ejecutante, ¿no? Por lo tanto, mostrarlo como una situación particular. Y en situaciones especiales, yo quería mostrar esta imagen. Este fue un partido de playoff que preparamos con Talleres de Tafí Viejo en el torneo federal, donde nosotros lo que habíamos visualizado como cuerpo técnico era que el equipo al que íbamos a enfrentar siempre buscaba, a partir del pick and roll, generar espacio para su tirador, que era bastante bueno tirando a pie firme en esa acción específica, es decir, una acción de pick and roll, siempre jugando para el lado par y jugando un pase hacia atrás para que pueda encontrar ese tiro. Independientemente, el sistema que buscaban siempre querían hacer fluir el balón para generar un tiro de 3 puntos. Nosotros, como regla principal en ese momento, usamos el show y decidimos que para este rival y para los partidos que íbamos a tener en playoff, y evitar que el balón fluya como ellos querían para buscar siempre una acción de tiro de 3 puntos favorable, lo que íbamos a hacer es tratar de que ese pick and roll no se juegue. Y para eso lo que hicimos fue plantear una defensa de fondo y evitar que el pick and roll genere una ventaja. Entonces acá vemos la ejecución. Lo que tratábamos es de que eso no ocurra, o que la pelota pase por las manos de un jugador poco apto para el tiro de 3 puntos. Que ellos tengan que jugar un plan B.
salió bastante bien durante 2 o 3 partidos. Siempre los tiros los terminaban tomando jugadores con menores porcentajes, lo cual a nosotros nos daba una ventaja. Y después cuando lo pudieron resolver, fíjense que independientemente del dibujo, cuando se jugaba una acción de pick and roll, lo que hacíamos era jugar fondo y tratar de negar la acción del pick and roll, buscando siempre que tienen los jugadores menos aptos. Cuando el equipo rival a esta situación la solucionó, lo que hicimos fue volver a nuestra regla de todo el año, que era el show, y bueno, pudimos obtener también una ventaja y terminar pasando ese playoff, lo cual, bueno, fue un muy buen trabajo de equipo en cuanto al cuerpo técnico, ¿no? Y bueno, para finalizar, esta es una frase que a mí me gusta mucho, es de Luciano Aymar, y dice que para que un concierto salga bien, hay alguien que toca el piano y hay otro que lo empuja. Y nosotros tenemos que saber que los dos son muy importantes. El que toca el piano y el que lo empuja, que a nosotros, por el momento, como entrenadores asistentes, nos toca empujar el piano, y que esa función la tenemos que desarrollar con el mayor profesionalismo, con el mayor compromiso, ayudando a que el equipo gane, y que a la larga el trabajo que nosotros hacemos, que muchas veces es invisible, lo valoran las personas que nos tienen que interesar, que lo valoran, que son los entrenadores y los jugadores. Y esa es la satisfacción que tenemos que tener dentro de nuestra función. Creo que eso es todo. Quiero agradecerles, decirles muchas gracias por haber confiado en mí para hablar de básquetbol, que es lo que nos apasiona a todos. Y simplemente pedirles que cualquier charla, que cualquier duda que puedan llegar a tener, que cualquier pregunta que puedan llegar a tener, me la hagan, y si no están de acuerdo en algo, que también lo manifiesten, porque es algo que nos puede servir a todos para mejorar, qué es lo que buscamos, ¿no? Como entrenadores, como asistentes y como amantes del básquet en general. Magnífico, Martín. A ver si habilitamos también la posibilidad de que los participantes realicen sus preguntas, que pueden ir pidiendo la palabra, hacer sus consultas o ir agregando algo sobre todo lo que llegó aquí a transmitir y a compartir nuestro disertante de esta noche. Pueden habilitar sus micrófonos e ir realizando sus consultas. Sí, igual. ¿Alguien si tiene alguna consulta? Es el momento. Guardamos un instante más a ver si alguien termina de cerrar las ideas y poder formular la consulta de forma adecuada. Bueno, no hay consultas en este momento. Vamos a ir cerrando. ¿Algo más que quiera agregar? No, simplemente el agradecimiento a usted y a toda la organización del Gremio de Entrenadores de Paraguay por haberme permitido esta charla. La verdad que vienen haciendo un ciclo muy bueno, y voy a tratar de estar siguiendo las charlas porque son muy interesantes y muy enriquecedoras, así que de mi parte solamente agradecerles y quedar a disposición para lo que fuera. Usted tiene mi contacto y le podemos pasar a los demás entrenadores para que si en algún momento quieren hacer alguna consulta o algún aporte, siempre va a ser bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martín de Sam. Estamos muy contentos realmente de haber podido contar con usted. Impecable lo suyo, gran trabajo, y espero que realmente estamos muy contentos y espero que todos lo hayamos podido aprovechar al máximo.
Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que está muy bueno esta situación en la que estamos, nos permite ponernos más en contacto con la tecnología y acercarnos un poco y bueno, que lo hayamos podido aprovechar es la mayor satisfacción, así que les agradezco nuevamente. Bueno, sí, ante todo, buenas noches a todos los colegas y al profesor Martín de San. Comparto mucho su exposición, realmente muy nutrida y reconfortante. Así que acá de Panamá le mandamos un abrazo y mucha felicitación y éxito a todos, y en especial al moderador. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, Martín, también comparto lo mismo, un gran trabajo y sin duda la importancia que tiene todo esto para el entrenador principal, para los que nos toca en algún momento ser asistente y colaborar, o si nos toca en algún momento ser principales, es vital el trabajo del asistente en el básquet de hoy. Así que fue muy claro, felicitaciones para vos y para toda la organización de las charlas, que fue excelente. Sí, comparto. Bueno, te agradezco, Jorge, tus palabras. Yo, la verdad que veo muchas caras conocidas, veo gente que la verdad a mí me ha ayudado a crecer muchísimo, así que soy un agradecido de Dani, de Mario, de Jorge, de todos los entrenadores con los que he trabajado, que me han ayudado muchísimo y creo que sobre todo desde la función de asistente uno aprende mucho, se va nutriendo de muchos conceptos, de muchas cuestiones que después cuando te toca dirigir te hace la tarea más fácil. Así que, bueno, también el hecho de haber podido trabajar con muchos de ellos o de haber intercambiado opiniones y conceptos, sin duda es súper enriquecedor. Bueno, Martín, excelente tus indicaciones. Yo soy de Encarnación, Paraguay, y bueno, estuve escuchando atentamente tu trabajo, excelente, por cierto, para saludarte y bueno, y seguir deseándote éxitos. Muy, muy buena charla. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Martín, un saludo grande, Mario Martínez de Formosa. Primero felicitar a los organizadores por este proyecto y bueno, súper enriquecedora la charla, la verdad que a nosotros que recién estamos empezando nos sirve mucho para ordenar la información, para tener un orden de prioridad, porque bueno, a veces los asistentes tenemos que ser el filtro y ese exceso de información por momento nos abruma y en la vorágine de la competencia hace que por ahí perdamos el foco, así que es muy importante eso para poder transmitirle la información correcta al entrenador. Así que excelente la charla, felicitarte y bueno, mandarte un abrazo grande. Saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que saber que les ha servido es una satisfacción enorme.